Hey, hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Oigan, pues bien, ahora sí les vengo a presentar un tema importante y es esta nueva portada de The Economist sobre la educación. Sí, yo sé que, vaya, este tema a muchos nos interesa, este tema nos ha puesto pues a pensar qué es el futuro que viene en este sentido para la educación en todos los aspectos. Aquí se habla un poco de lo que va a pasar con las universidades, la situación tan compleja que van a vivir alrededor del mundo, pero principalmente en el primer mundo, las grandes universidades, estas que acogían a gran cantidad de estudiantes de todo el orbe, pero que principalmente cerca del 30%, a veces más, a veces un poquito menos, pues van a verse disminuidos. ¿Por qué? Porque hay fronteras cerradas, porque esta situación nos ha presentado situaciones económicas que a muchos van a dar para que no puedan ir a estudiar, ¿no? Inclusive Donald Trump ha dicho que pues aquellos que no puedan estar presentes en las clases y si tienen que hacerlo de manera a distancia, ¿sabes qué? No hay visa, no puedes, ¿no? Es una situación muy compleja, amigos, pero pues bueno, hay que intentar tomar esto como lo que viene, porque como siempre les he dicho, hay que pues esperar lo mejor siempre, ¿no? Pero prepararnos para lo peor. Y aquí voy con esta portada, y es que bueno, esta trata sobre el estudiante ausente, y digo, no quisiera referirme a la otra portada, que era cuál sería la siguiente situación compleja en el mundo, ¿no? Y es esta donde aparece un chico con un casco, con un uniforme, que está en casa, que está aburrido. Vaya, saben qué cuadros han salido por ahí, saben que algunos pareciese como si lo hayan predicho y se está cumpliendo, como lo del volcán, vaya, esta situación, ¿no?, que está pasando en Medio Oriente. Pero bueno, volviendo al tema central, y es que a muchos les importa esto, les interesa saber cuál va a ser la situación, porque se está planeando reducir a veces los costos en este sentido para las universidades. Y muchas de estas que van a ver su matrícula reducida porque dependían mucho de los estudiantes extranjeros, pues van a depender cada vez más del presupuesto gubernamental, ¿no? Es una situación compleja y también hay preguntas sobre qué beneficios hay para los estudiantes. Esto porque según la prima de posgrado es lo suficientemente saludable en promedio para que un título valga económicamente, pero no para todos. Por ejemplo, ¿qué pasa en Gran Bretaña? Que el Instituto de Estudios Fiscales, el IFS, ha calculado que una quinta parte de los graduados estarían mejor si nunca hubieran ido a la universidad. En Estados Unidos, por ejemplo, 4 de cada 10 estudiantes aún no se ha graduado 6 años después de comenzar su licenciatura. Y para quienes lo hacen, la prima salarial se está reduciendo. Esto es en todo el mundo. Las inscripciones de estudiantes continúan creciendo, pero por ejemplo en Estados Unidos ha disminuido cerca de un 8% en lo que va del 2010 al 2018. Imagínense lo que va a pasar aquí. Después de que este virus nos impactó a todos, bueno, las recesiones tienden a impulsar supuestamente que hay una mayor demanda de educación superior, porque pues obviamente ante las malas perspectivas laborales, esto hace que las personas busquen mayores cualificaciones, especialidades, doctorados, maestrías, vaya, en un intento para poder estar por encima de aquellos que pueden competir con ellos. Pero los ingresos pueden verse reducidos en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque las reglas del gobierno se combinarán con los nervios de los estudiantes para mantener bajos los números. Y bueno, este tipo de situaciones los agarró a casi todas las grandes universidades desprevenidos porque tenían tanta demanda. Era una situación pues que no los había preparado para esta modalidad, porque esto hacía pues que muchos estudiantes alrededor del mundo viajaran, hicieran sus residencias, hicieran amistades y vaya, todo esto que hoy en día pues se ve trastocado, ¿no? Aquí por ejemplo se dice que la enseñanza a distancia realmente no es que sea mala. Un tercio de los estudiantes de posgrado estaban estudiando completamente en línea el año pasado, pero aquí la situación es que un título de 3 o 4 años en un campus era la idea de estas universidades, que los estudiantes así decían, es que la educación de pregrado debe de ser así. La demanda de los servicios universitarios fue tan intensa que no tuvieron esta necesidad de cambiar y por ende lo que está pasando pues les ha impactado. Entonces, esto nos está imponiendo un cambio a todos. Por ejemplo, la College Crisis Initiative de la Davidson College dice que es probable que
menos de una cuarta parte de las universidades estadounidenses enseñen mayoritariamente o totalmente en persona el próximo trimestre. Si esto persiste, esto se va a reducir la demanda escolar. Muchos estudiantes comparan la experiencia universitaria no solo para aumentar su capacidad de generar ingresos, sino también para alejarse de sus padres, hacer amigos y encontrar socios. Lado positivo, pues es que se van a ahorrar la estadía, ¿no? Si están en un campus y demás, ahora va a ser desde casa, se van a ahorrar ese costo. Pero ¿qué pasa aquí? De vuelta a la situación real. Bueno, que el virus también está catalizando la innovación. Por ejemplo, The Big Ten Academy Alliance, que es un grupo de universidades del Medio Oeste, están ofreciendo a muchos de sus 600,000 estudiantes la oportunidad de tomar cursos online en otras universidades de este mismo grupo. Y existe un gran margen para utilizar tecnología digital para mejorar dicha educación. En las conferencias en personas deficientes podrían ser reemplazadas por conferencias en línea de los mejores del mundo. Y de esto pues liberando tiempo para la enseñanza en grupos pequeños que los estudiantes están valorando más. Vaya, se está hablando, ¿no? Recortar aquel personal que no se les da las conferencias en este sentido. Aquí hablan, por ejemplo, que todas las tradiciones y esta situación que muchas universidades que tienen más de 100 años, que tienen una amplia tradición y demás, que siempre utilizan, ¿no? Pues van a tener que cambiar totalmente esta forma de actuar, que la desigualdad o esta situación en cómo han crecido las universidades fue de una manera como de una torre de Jenga desigual. ¿Por qué? Porque hay 350,000 pies cuadrados de espacio universitario. Por ejemplo, la Universidad de Reading en Gran Bretaña casi ha terminado un edificio de ciencias sociales de 50 millones de libras esterlinas, es decir, 65 millones de dólares. Esto era diseñado para hacer más espacios para las materias que traerían a muchos estudiantes. Esta universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha invertido 500 millones de dólares australianos, es decir, 360 millones de dólares también en nuevas instalaciones, como parte de un proyecto destinado a llevar al top 50 de la clasificación mundial. Si estos planes tenían el sentido en un mundo donde los estudiantes cruzaban las fronteras en masa, hoy pues caen completamente, ¿no? Las 3 instituciones ahora están considerando recortes. Boston, por ejemplo, ha dicho que es probable que algunos miembros del personal tengan que ser despedidos o suspendidos. Reading ha anunciado que el 15% de los trabajos a tiempo completo de la universidad estarán online. La UNSW ya ha recortado 8% de su personal y ha cerrado 2 de sus 8 facultades en las 3 universidades. Los planes para nuevas instalaciones están a la espera, y es que este virus ha ejercido una inmensa presión sobre todas las universidades. Pero los problemas están a punto de volverse particularmente severos para aquellos en Estados Unidos, Australia, Canadá y Gran Bretaña que han llegado a depender de los estudiantes internacionales para acrecentar sus arcas. Ahora hay más de 5 millones de estudiantes en comparación con los 2 millones en el 2000. En Australia, estos estudiantes proporcionan una cuarta parte de ingresos para las universidades. En Canadá, la tasa de matrícula para un título de ciencias de McGill, una de las mejores universidades del país, cuestan $45,653 canadienses, algo así como $34,000 al año. Para un estudiante extranjero, imagínense, son cerca de 800,000 pesos mexicanos, en comparación con los 2,623 para un local. Incluso antes de que se presentara esta situación, muchas de esas universidades estaban preocupadas por el empoderamiento de las relaciones con China, ya que la mayor fuente de estudiantes internacionales eran precisamente de ese país. La educación superior en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña también han enfrentado este escepticismo cada vez mayor de gobiernos en la tendencia conservadora sobre el valor de un título universitario. Y es que los académicos que están acostumbrados a estas preguntas complicadas, ahorita ya se están enfrentando a una que es existencial. ¿Cómo van a sobrevivir las universidades
con muchos menos estudiantes en ellas, ¿no? Esto va para toda escuela privada. El problema es que los campus son un excelente caldo de cultivo para este virus que estamos viviendo. Los estudiantes viajan por todo el mundo y son una buena forma de propagarlo. Un estudio realizado por investigadores de Cornell encontraron que aunque el estudiante promedio en la universidad comparte clases solamente con el 4% de los compañeros, ellos comparten una clase con alguien que comparte una clase con el 87%. O sea, el potencial de una rápida propagación de esto queda demostrada por la llegada de reclutas de Fort Benning, que es una base del ejército americano. Cuando llegó 640 en primavera, solo 4 dieron positivo. Unas semanas después, más de 100 ya lo habían hecho, esto según el New York Times, donde 6.600 casos de esto pueden estar vinculados a universidades estadounidenses. Y bueno, ¿qué pasa, no? Aquí dicen bienvenidos a la semana virtual de los freshers, es decir, aquellas que dicen, ¿sabes qué? La bienvenida y demás, ¿no? Aquí muchos profesores son comprensiblemente reacios a acercarse a los estudiantes. En julio hubo una carta del rector de la Universidad de Colorado Boulder que era vista por The Economist, y aquí presionó al personal para que enseñaran en persona, advirtiendo de que de no hacerlo simplemente desviarían la carga al modo virtual de instrucción sobre otros miembros de la facultad. Y de hecho, al final del año académico del 2019-2020, la mayoría de los universitarios estadounidenses planeaban abrirse para la enseñanza en persona. Ahora no están tan seguros, porque según estos datos recopilados por el College Crisis Initiative en Davidson College, menos de una cuarta parte de las universidades enseñarán en su totalidad o primeramente en persona para el próximo periodo. Es lo que está pasando aquí en México, amigos, también. Incluso si los profesores se presentasen en persona, muchos de los estudiantes simplemente no acudirían. Se suponía que Harshita Bhatia, un joven de 24 años de Mumbai, comenzaría una maestría de economía en la Universidad Nacional de Australia en julio, y ha tenido que aplazarlo para febrero. Dice, no queriendo perderse la experiencia completa de la vida universitaria en otro país. Una encuesta realizada, por ejemplo, por QS, que es una consultora, sugiere que 4 de cada 10 estudiantes pueden cancelar o aplazar sus planes de estudiar en el extranjero. Más lo harían si la matrícula estuviese online. En Australia, las solicitudes de visa de estudiantes se redujeron en 1/3 de este año. Y están surgiendo regímenes estrictos en los lugares donde reciben a los estudiantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Harvard, donde el 13% de la admisión del año pasado provino de extranjeros? Solo el 40% de los estudiantes universitarios regresaría para el primer trimestre del nuevo año. El resto continuaría aprendiendo desde lejos. Y a esto es lo que están en un campus, se les van a hacer pruebas cada 3 días, es decir, a ver si sales positivo o no, ¿no? Y firmarían contratos en los que prometen no tener invitados en sus dormitorios. Por ejemplo, en la Universidad de Bolton, ¿no? Es en el norte de Inglaterra. Tienen como objetivo crear un campus seguro para este virus. Es decir, que para que pueda abrirse en septiembre, para llegar a las clases, los alumnos deberían de pasar por un escáner de temperatura corporal, donde se les van a proporcionar mascarillas, desinfectantes de manos, y donde la universidad ha comprado 1000 bicicletas para prestarse a los estudiantes, para que no tengan que utilizar el transporte público. Y aquí dice, ¿no?, que este virus pues va a ser una compañía, y el riesgo es que más allá de la sala de conferencias, los jóvenes ignoren muchas restricciones. En julio, la Universidad de California en Berkeley informó de un brote que involucró a 47 casos, y la mayoría de los cuales se remontan a partidos de fraternidades y hermandades. Y en ese momento, los administradores instaron a los estudiantes a mantener las reuniones para menos de 12 personas, a mantenerlas afuera, permanecer al menos de 6 pies de distancia, cubrirse la cara, y desde entonces han anunciado que todas las clases serían en línea y que solo 3.200 de los 40.000 estudiantes de la universidad podrían vivir en el campus. Incluso para estudiantes que se muden a sus dormitorios, gran parte de esta enseñanza estaría online. Hay un video de la Universidad de Johns Hopkins promocionando sus nuevos estudios en el campus para conferencias, con la idea de que los estudiantes puedan participar en conferencias desde la seguridad de sus habitaciones. O sea, ¿a quién le gustaría eso, no? Gastar una verdadera millonada para irte a encerrar
a un campus para ver lo mismo que podrías ver en tu casa, ¿no? Bueno, tales conferencias de Zoom pueden acelerar una tendencia de larga duración, porque los proveedores de educación en línea como Coursera no han revolucionado la educación superior como se pronosticaba habitualmente a principios de la década del 2010, pero se han hecho un hueco en el mercado, ofreciendo principalmente clases centradas en los negocios para estudiantes mayores. En los últimos 5 años más o menos, por ejemplo, un número creciente de universidades ha comenzado a ofrecer títulos en línea, a veces asociados con administración de programas en línea. En Estados Unidos se estima que 1 de cada 3 posgrados estudiaba completamente en línea el año pasado, frente a 1 de cada 5 para el 2012. Ya se está viendo cómo poco a poco esta situación de posgrados se van a empezar a hacer completamente online. Este número ahora parece estar a punto de aumentar. Para mayo, Dan Tehan, que es el ministro de Educación de Australia, él ofrecía financiación para cursos cortos en línea sobre temas que consisten en prioridades nacionales, como enseñanza de ingeniería que duraría 6 meses, con tarifas que oscilaban entre los $1,250 a los $2,500. Dice: queremos permitir que la gente, en lugar de atracones con Netflix, se atraque en estudiar. La UNSW ha anunciado planes para ofrecer más cursos remotos. Tyler Cowen, economista de la Universidad de George Mason, que dirigió su propio sitio web sobre educación, predice un gran aumento del aprendizaje online. Sin embargo, muchos estudiantes prefieren obviamente enseñanzas presenciales. El año pasado, solo 1 de cada 7 estudiantes universitarios obtuvo un título en línea. Esto estima Richard Garrett de la EduVentures, que es una consultora. Estos estudiantes internacionales también tienden a querer la inmersión cultural de otros países. Muchos gravitan hacia grandes ciudades en Estados Unidos, por ejemplo en la Universidad de Nueva York, que es hogar de la mayoría de los estudiantes internacionales, con 19.605. Gran Bretaña, University College of London, es con 19.635 estudiantes extranjeros. La experiencia de cualquiera de las ciudades, con todas las posibilidades de exploración y romance que brinda en la vida urbana, incluso condiciones de semibloqueo, no se puede replicar mediante videollamadas en la sala de estar de los padres. Y aquí miren, esto es interesante. Las perspectivas actuales para los estudiantes internacionales es una experiencia universitaria mucho menos atractiva, ya sea totalmente virtual o surrealista, que a pesar de esto enfrentan pocas perspectivas de tarifas más bajas, es decir, no va a haber descuentos. La Universidad de Adelaide es una de las pocas universidades que ha reducido los precios, ofreciendo a los estudiantes un 20% de descuento de esta tarifa de estudio en el extranjero derivado de esta situación, siempre que confirmen un lugar. En privado, los administradores de las universidades británicas esperan hacer un mayor uso de los descuentos, que es decir, vamos a hacer becas para atraer estudiantes extranjeros, pero intentarán no publicitarlo. Muchas universidades sostienen que la educación que reciben los estudiantes será tan buena como antes de este virus, pero queda por ver cuántos de ellos comparan esto como un consejo universitario que trabaja en una escuela en Xi'an de China y preguntan: sin toda la experiencia, ¿para qué pagar $50,000-$60,000 por curso en línea que puedes obtener en Coursera? Y es que es verdad, ¿no? Es lo que comentaba en el videoprograma pasado, ¿no? Sobre cómo es que inclusive Google dice es que nosotros le damos el mismo valor a un título de licenciatura que, por ejemplo, a uno de estos cursos de 6 meses, ¿no? Que obviamente de las habilidades y programas que ellos requieren para sus servicios, ¿no? Dicen, no nos importa, o sea, realmente lo valoramos igual. Bueno, aquí está pasando esto, dices, ¿para qué gastar tanto en una universidad prestigiosa que sea en el extranjero? Si no, o sea, ¿qué caso tiene, no? Si se van a ir a encerrar a un campus, no van a tener contacto, o sea, vaya. Las restricciones de entrada actualmente impiden que los estudiantes lleguen a muchos países. Desde febrero se han prohibido a todos los visitantes chinos entrar, por ejemplo, a Australia. Los programas piloto para volar en grupos de unos pocos cientos de estudiantes se abandonaron cuando aumentó el recuento de casos locales. Por ejemplo, en Canadá, no se permite la entrada de estudiantes que no obtuvieran una visa antes de marzo. O sea, ya tiene bastante, ¿no?
hay estudiantes indios que pueden ingresar a Estados Unidos, pero por ejemplo los chinos no pueden. Ambos serían bienvenidos en Gran Bretaña siempre que estuvieran en cuarentena durante 15 días. En julio, por ejemplo, la administración actual de Estados Unidos renunció a los planes de rescindir las visas de estudiantes internacionales en universidades que se habían trasladado a una enseñanza online. Luego de desafíos legales de varias universidades, incluida por ejemplo Harvard y el MIT, pero más tarde ese mes anunció que los estudiantes de primer año no podían ingresar al país si no tienen cursos presenciales. Es decir, si tú que eres mexicano o que eres latinoamericano, español, vaya, si tú te dice tu escuela, ¿no?, que tienes que regresar a Estados Unidos a estudiar, te dices, ¿sabes qué? No hay manera, ¿no? Va a ser online. No vas a tener visa. Así, las embajadas, los consulados han comenzado a abrirse, pero no está claro si van a poder superar el atraso en el visado. ¿Y todo esto significa qué? Pues obviamente más problemas para los institutos. Por ejemplo, aquí un informe del Institute for Physical Studies, que es la IFS, es un think tank británico, predice que las universidades de este país perderán el equivalente a una cuarta parte de sus ingresos anuales y que las instituciones de alto rango van a sufrir las mayores pérdidas. 4 universidades australianas líderes, la UNSW, Sydney, Melbourne y Monash, reciben más de un tercio de sus ingresos de estudiantes extranjeros. En todo el mundo son las universidades de prestigio las que recluten a la mayor cantidad de trotamundos. De hecho, algunas de esas instituciones se encuentran en una situación de riesgo. Sin embargo, en su mayor parte, las universidades de élite están bien ubicadas para superar esta situación gracias a considerables reservas en efectivo y la capacidad de pedir préstamos en términos más generosos, es decir, menos intereses. Lo que dicen es que es poco probable que pues las instituciones no puedan superar esto en un largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen más reservas, porque la gente no va a rechazar una oportunidad difícilmente ganada para obtener un diploma que tiene mucho más valor de marca, incluso si obtenerlo resulta menos divertido y más inconveniente de lo que se pensaba. ¿Qué sería? Esto es lo que piensa Kevin Curley de New America. Es un grupo de expertos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los compañeros de estudio que están socialmente distanciados? Aquí es probable que sean las universidades de rango medio y bajo las que tengan mayor riesgo, particularmente aquellas instituciones con marcas menos prestigiosas que, sin embargo, han logrado atraer a muchos estudiantes internacionales. Por ejemplo, la IFS calcula que las universidades británicas con mayor riesgo de insolvencia, de las cuales dice que hay 13, son responsables de la enseñanza del 5% de los estudiantes británicos, y son las que ingresan a esta situación con finanzas débiles. De las mejores universidades de Australia, solo Monash se encuentra entre las 7 de alto riesgo, según el Centro para los Estudios de Educación Superior de la Universidad de Melbourne. Hay efectos desiguales con esta situación del virus en las finanzas universitarias, ya que se puede ver el comportamiento de universidades estadounidenses. Durante los últimos meses, estas universidades estatales intermedias y las universidades de artes liberales han sido mucho más lentas en anunciar un acceso reducido al campus para no desanimar a los estudiantes potenciales. Inclusive, antes de esta crisis, la caída demográfica en el número de jóvenes de 18 años había provocado el cierre o la fusión de alrededor de 50 universidades. Esa es una pequeña parte de las 4.000 instituciones de educación superior de Estados Unidos, pero ahora es probable que la tendencia se acelere, ya que éstas empiezan a perder dinero por el alojamiento y financiamiento de capital estatal. Por ejemplo, en otras partes de la anglosfera, los gobiernos quieren que las universidades se centren más en el empleo. A medida que éstas han crecido, también lo han hecho las dudas sobre el retorno de la inversión. ¿Por qué? Aquí esto lo dice Peter Hurley, que es del Instituto Mitchell de la Universidad de Victoria. En Gran Bretaña, los ministros están preocupados por la investigación de la IFS, que encuentra que una quinta parte de los graduados estarían mejor si no hubieran ido a la universidad. Tanto en Australia como en Gran Bretaña, los gobiernos han financiado la expansión de la educación superior, pasando una mayor parte del coste a los estudiantes a través de tarifas más altas. Pero dado que también ofrecen préstamos dependientes de los ingresos del Estado, este termina pagando una parte de la factura. Aquí en Gran Bretaña, por ejemplo, el gobierno
ha dicho que estas universidades que obtengan préstamos de este virus deberán enfocarse más en materias que brinden salarios altos, como las ingenierías, o que se consideren particularmente importantes para el país, como la enseñanza. Boris Johnson, que es el primer ministro británico, él también ha planteado la posibilidad de introducir tarifas diferenciales, y en este momento el costo de todas las asignaturas tiene un tope de 9.250 libras. Han prometido reformar para impulsar la educación vocacional. Johnson ha dicho que puede seguir en Australia, donde el gobierno planea duplicar con creces los costos de los cursos de humanidades al tiempo que reduce las tarifas de las materias que consideran que son en áreas de crecimiento futuro de empleo o que son importantes de otro modo, incluidas psicología clínica y la agricultura. Sin embargo, hay expertos australianos en educación superior que dudan de que las reformas logren sus objetivos, debido a que los estudiantes no pagan por adelantado sus títulos, sino que reciben generosos préstamos del gobierno. Muchos sospechan que modificar la cantidad que pagan las asignaturas no tendrán mucho efecto. Lo mismo va a suceder en Inglaterra. Además de esto, los tres gobiernos han optado una postura más dura hacia China, ya que el deterioro de las relaciones entre estos estados, entre Estados Unidos y China, durante los últimos 4 años, ha contribuido a una desaceleración en el número de estudiantes internacionales que crucen este Pacífico. La Universidad Australiana y Británica ahora está preocupada de enfrentar la misma suerte. Para junio, el Ministerio de Educación de China instó a los estudiantes a tener precaución antes de estudiar en Australia, debido a la situación que han enfrentado algunos de sus estudiantes que va en ascenso, ¿no? Derivado de esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque los discriminan. Y hay algo ampliamente visto como una respuesta de la decisión del gobierno australiano de solicitar una investigación sobre el origen de este virus. Esto le dijo a China, oye, vamos a investigarlos, ¿no? O también, por ejemplo, en Gran Bretaña, que quieren que se investigue esta situación de la nueva ley que están imponiendo en Hong Kong, ¿no? Esto realmente ha molestado al gobierno chino. Pero ¿qué pasa con lo virtual contra lo vocacional? Las universidades tienen algunas razones para tener esperanza. Una es que los futuros estudiantes no tienen mucho más que hacer. El año sabático no parece demasiado atractivo. El mercado laboral no parece terriblemente atractivo. Eso es lo que señala Matt Turning del British Council, que promueve la educación del país en el extranjero. Y la otra es que en una recesión normalmente hay un aumento del número de estudiantes. Aún así es probable que los próximos meses transformen la suerte de las instituciones. Algunos van a cerrar por completo, y si esto se prolonga, si no se recibe una vacuna o si el clima económico se vuelve particularmente malo, las cosas se podrían aún más sombrías para las instituciones. Los políticos tendrían cosas más importantes en qué pensar que proteger a las universidades. Y es que la década dorada del crecimiento de la matrícula estudiantil universitaria se ha acabado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Sé que es un video largo, pero es nada más para poner en perspectiva cómo está pasando esto en las grandes universidades del planeta, pero es un vivo reflejo de lo que va a ocurrir con la matrícula de escuelas privadas, no nada más universidades, sino también, por ejemplo, de escuelas privadas de educación básica, media también, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la situación económica en América Latina va a ser una de las peores que ha vivido en más de 100 años. Entonces, amigos, pues así está la situación. Vamos a ver qué va a suceder. En México, vaya, la educación básica va a ser a distancia los primeros meses y es una situación que voy a hablar para un videoprograma que mañana les tendré preparado. Pero es esto, ¿no? Hacer los cursos en la televisión. Un tema de mucho debate, amigos. Así que se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Si te gustó el videoprograma, déjame un like, eso me ayuda mucho. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.